Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias en el que intentamos profundizar y analizar la realidad costarricense y la realidad mundial con el fin de que usted se forme un mejor criterio sobre los hechos que son noticia en cualquier parte del planeta. Hoy nos acompaña el presidente de la Unión de Cámaras, don Ronald Jiménez. Conversaremos con él en la entrevista de fondo. Don Ronald, bienvenido a Matices por tercera vez. Muchísimas gracias, Randall, por la invitación, y cuando guste aquí estaré. Muchas gracias, don Ronald. ¿Por qué? Bueno, la razón principal es porque en mi actividad privada, que es tecnología, estamos iniciando a principios de este año un proceso de expansión grande, y ya me requieren mis socios. Y algo muy interesante, la última reunión que tuvimos de personal en la oficina, ya no solo los socios, sino mis colaboradores me decían: jefe, ya es hora que venga. El tema de UCAEP, originalmente pensábamos que iba a ser como de medio tiempo, y sí, la verdad yo estaba yendo a mi oficina los lunes mediodía. Ok, nada más. Nada más. Entonces ya necesito empezar a irme a lo que sé hacer, y hacerme cargo de la expansión del negocio que acaba de iniciar. No es que se siente cansado, además con lo complicado que está todo, una situación fiscal abrumante, los costos de la electricidad, tal vez también lo que pasa en su empresa, pero no se siente también un poco cansado de lo que pasa en este otro lado de la moneda. No, realmente, más bien por las razones que usted da, me da bastante pena no continuar, como se lo anuncié ayer a nuestro consejo directivo. Me hubiera gustado poder continuar porque creo que el momento es importantísimo, el tema fiscal y varios temas de competitividad que se están viendo en el país. A Dios gracias, no me canso muy fácilmente, ni me arrugo, como dicen. Es básicamente una cuestión muy, muy empresarial, muy personal, y esperaría estar a disposición del nuevo presidente para todo el apoyo que requiera, porque la transición no se hace de un día para otro. Ahora bien, hay muchos temas que tienen que ver con UCAEP. Por supuesto que la negociación que se dio en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo para elegir un directorio de oposición giraba sobre el tema fiscal prácticamente, porque uno de los acuerdos que se toma en el grupo de la Alianza, como se ha llamado, parece Star Wars, a veces la Asamblea Legislativa, pero es el grupo de la Alianza, es, don Ronald, que se incluya un juez de garantías en la solicitud de información de accionistas de las sociedades anónimas. ¿Cómo analiza esto ya de salida? Usted sabe que yo tengo una debilidad por entrevistar a gente que va de salida, porque lo siento súper libres para hablar. Así es que, bueno, ¿qué piensa de este tema? Bueno, el tema fiscal en general definitivamente es el más complejo que tenemos que resolver como país. Y digo como país porque no es solamente una decisión del Ejecutivo o del Legislativo o una negociación entre ellos, tiene que ver con todos. Tiene que ver con sectores sociales, por supuesto, con sector empresarial. Y dentro de ese fascinante, digamos, e ingrato tema fiscal que vive el país, los proyectos de ingresos y gastos son fundamentales. A mí me parece que después de que Liberación había aceptado un 208 bis, una vía rápida para el tema de fraude fiscal y posiblemente impuestos,
este arreglo del 1 de mayo de alguna forma pone la bola en el centro, que lo celebramos nosotros, celebramos ese acuerdo porque creo que el país se merece discutir varios de los temas con más calma. Hablando de más calma, este tema del juez de garantías, vamos a ver, es que el juez de garantías es como un camino intermedio entre las dos opciones, entre la opción que pretendían algunos de que fuera una cosa absolutamente libre ahí, ¿verdad? Digamos que el registro de accionistas de sociedades anónimas, por eso se llaman anónimas, creo que le iban a quitar el anónimo, pudiera accesarse sin ninguna dificultad, y otros que planeaban que siguiera el sistema actual mediante el cual se necesita la orden de un juez. Aquí el juez que se está planteando es un juez de garantías, es diferente al otro, es un juez que puede resolver en 3 días, pero digamos que es un elemento intermedio entre las dos posiciones. ¿Están de acuerdo con eso? Es mucho mejor tener un juez, no importa que sea de garantías, y veamos un poquito la evolución del tema del registro de accionistas a lo que UCAEP se opuso. La moción original 202 que presentó el Ministerio de Hacienda era, como usted dijo, muy abierta. Sabemos en este país que la información tributaria no necesariamente está segura, o por lo menos así lo han manifestado incluso dirigentes sindicales. Entonces, esa primer versión era totalmente inaceptable. Nosotros, sin aceptar el tema del registro de accionistas, sí aceptamos sentarnos a trabajar con el Poder Ejecutivo. Creo que de ahí salió un excelente trabajo porque logramos cambiar esa versión, o esa moción, 202, en donde la base de datos la tenía Hacienda sin ninguna restricción y sin ninguna seguridad. Se logró cambiar. En ese momento dijimos, nos pusimos de acuerdo en un 85% con el Poder Ejecutivo, no nos pusimos de acuerdo en beneficiario final y otros temas, sobre todo en el acceso y temas de riesgo. Ahora, este nuevo ingrediente, y por eso digo hola al centro, de tener un juez de garantía, no importa que sean 3 días, el tema aquí es que con solo esa figura, la probabilidad de que hagan phishing, de que hagan accesos donde no hay un proceso de fiscalización, desaparece. Recordemos que nuestra posición siempre ha sido, bueno, cuando Hacienda llega a una empresa en un proceso de fiscalización, pide el libro de accionistas y se le entrega. Eso es muy diferente a que exista una base de datos en donde cualquier funcionario de Hacienda pueda empezar a revisar sin que haya un proceso de fiscalización en una empresa. Entonces, esperamos que esta figura del juez haga esa solicitud o esa verificación, no importa si lo hace en horas, de que van a ver los accionistas de una empresa porque dicha empresa está en un proceso de fiscalización y no porque está en lo que Hacienda llama gestión de riesgo. Nosotros le llamamos phishing, que permitiría cacería de brujas, o si a usted lo ven con un buen carro, de repente dicen, bueno, vamos a revisar todo lo que tenga, claro, Randall Rivera. Eso, así no se hacen las cosas, y por eso la importancia del juez. Ahora bien, ahora que estamos en la Asamblea Legislativa, bueno, es un directorio de oposición. El lunes teníamos aquí varios analistas que sostenían que el directorio de oposición es lo mejor que le puede pasar al gobierno, porque le genera presión a un directorio de oposición que quiere ser gobierno a partir del 2018 para aprobar rápidamente los proyectos fiscales, entiéndase en 2 vías: control del gasto y generación de nuevos impuestos. ¿Don Ronald? Totalmente de acuerdo. Bueno, antes de entrarle a ese tema de conveniencia, recordemos que cuando tuvimos en el primer año el directorio en manos de el oficialismo, correcto, sucedieron cosas que no queremos recordar y que la misma Sala Constitucional dijo que no debieron de haber sucedido. Cuando se da el directorio dirigido por don Rafa Ortiz, nos generó a nosotros mucha confianza, y recordemos que aquí el tema de inversiones y de generación de empleo tiene que ver mucho con confianza. Y ahora que el domingo pasado vuelve un directorio de oposición, pues también nos da mayor confianza. Y ya con respecto a lo que usted dice, totalmente de acuerdo. De hecho, una propuesta
de partidos de oposición, en donde la propuesta es arreglemos el problema fiscal, yo creo que debería ser muy bien tomada por el Poder Ejecutivo. No es la oposición típica, no importa si el motivo es porque quieren o se ven ganadores en el 2018. La verdad es que entrarle a los temas de gasto es fundamental. El costo político, si quisiéramos verlo de esa forma, no se lo está llevando el Poder Ejecutivo. Yo creo que le están dando más bien una oportunidad al presidente de decir, bueno, vamos a tener que hablar de empleo público, vamos a tener que ordenar todos los excesos que hay y que ese costo político venga cargado a los partidos de oposición y no al gobierno. Sí, don Ronald, con toda sinceridad, ustedes se sienten, por sus palabras, entiendo, más cómodos en este instante con un directorio opositor en la Asamblea Legislativa que con un directorio oficialista. Definitivamente. Sí, lo decimos sin tapujos. Un directorio oficialista, la experiencia no fue buena. Un directorio de oposición nos da los contrapesos que el país requiere. Recordemos que el partido de oposición no tiene mayoría. De hecho, hay Liberación, tiene más diputados que el PAC. Entonces, para la gobernabilidad del país, es preferible que haya un grupo que tiene una mayoría, y vemos mayor esperanza en que ese grupo se ponga de acuerdo entre ellos, en que se ponga de acuerdo Liberación con el PUSC, con los cristianos, Libertario. A eso le vemos más probabilidad para solucionar los problemas de fondo que una negociación al estilo PAC, que realmente no la vemos. ¿Qué es el estilo PAC? Bueno, nosotros vemos que tienen ciertamente un jefe de fracción y que hay un ministro de la presidencia. Sí, bueno, pero quien negocia no necesariamente son ellos dos. ¿Quiénes negocian? Se ha denominado en prensa de manera reiterada al diputado Morales Zapata como el operador político de la negociación del gobierno. No sé si con poder del presidente, como dijo don Otón Solís, o sin autorización del presidente. Lo cierto del caso es que esas negociaciones son atípicas. No estamos viendo a un ministro de la presidencia sentado en la Asamblea Legislativa negociando con los diputados. A eso me refiero con negociación estilo PAC. ¿Quién negociaba con ustedes? ¿Alguien negociaba del PAC? ¿O del oficialismo? Del poder legislativo, no. ¿Y el ejecutivo? Realmente la comunicación, es una excelente pregunta, Randall. La comunicación del sector empresarial se da con el Poder Ejecutivo, sí, antes menos, después más, con resultados mixtos, pero la fracción del PAC nunca nos llamó a una reunión, cosa que sí tenemos reuniones con otras fracciones. Recuerdo cuando usted vino, creo que fue la primera vez del viaje a México. ¿Se acuerda? Que es un polvorín aquí, don Ronald. Sí, claro. Hablando de las comunicaciones con el presidente. ¿De Casa Presidencial, con quién negocia? Directamente. Es complejo. Con el presidente. ¿Con él? Con el presidente. Después de ver temas y que ya se adelanta algún camino, podemos darle seguimiento con el ministro de la presidencia o podemos darle seguimiento con el ministro de alguna cartera. Tenemos comunicación con todos los ministros, no voy a ser injusto, tenemos muy buena comunicación. En el MINAE, la viceministra de Energía muy preocupada del tema de las tarifas eléctricas, aunque sale de su ámbito, pero con diferentes ministros tenemos comunicación, pero realmente si uno quiere que algo suceda, hay que sentarse con el presidente, y uno de los logros, por así llamarlo, nuestros, después de meses de muy poca comunicación, fue la creación del Consejo Presidencial de Competitividad, donde por lo menos llevamos temas específicos y de ahí pasan a otros consejos. Pero por lo menos cuando yo me siento una vez al mes, generalmente, o llamadas telefónicas cuando es necesario, o le pongo un mensaje y el presidente también, lo reconozco, siempre me devuelve la llamada, y ahí encaminamos las cosas. No vemos una figura como en otros gobiernos
donde generalmente el ministro de la presidencia o una ministra de Comercio Exterior muy fuerte que tuvo doña Laura, doña Anabel, ahí sucedían cosas y Anabel, hacía que sucedieran cosas incluso en otros ministerios, o el caso de don Rodrigo Arias, que hacía que sucedieran cosas en otros ministerios o en otras instituciones. Aquí para lograr eso tenemos que hablar con el presidente, y de ahí tal vez sí nos vamos a otras carteras o a otras instituciones. ¿Están decepcionados de esta administración? Estamos preocupados por el rumbo del país, diferentes momentos. Creo que el primer año fue de muchísima más preocupación, porque incluso por lo que estábamos viendo, y así se lo hicimos ver al presidente, parecía que alguien quería un cambio de modelo en Costa Rica. Y se lo dijimos con esa sinceridad. Y me acuerdo que yo le llevé en el iPad, vea el reglamento tal del INBU, vea este otro tema, le llevé como unos 20 temas que estaban sucediendo en diferentes ministerios, que si se unían todos, parecía que íbamos para Venezuela. Sí. Y así lo digo abiertamente, y así se lo dije al presidente. Él me dijo que no era su intención y que eran proyectos aislados. En esa oportunidad yo le dije, bueno, es que nosotros los vemos hilvanados, los vemos juntos. Ahí logramos enderezar bastante. No, todavía falta en temas de crecimiento económico y empleo público, pero yo no usaría una palabra tan fuerte como decepción. No nos parece que realmente haya un rumbo claro. Los diagnósticos en Costa Rica sobran. Además, Costa Rica está hecho para que ser buen presidente sea muy difícil por toda la institucionalidad que tenemos. Es bastante ingobernable este paisito tan pequeño. Entonces, creo que están bastante enredados, poca coordinación de zapote hacia todos los ministerios, no los vemos juntos, se contradicen entre ellos de un día para otro. Y lo que sí calificamos nosotros como muy deficiente es la coordinación política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ahí definitivamente vemos un ministro de la Presidencia ausente. Él dice que tiene muchas tareas y delega la comunicación en un viceministro. Yo creo que los diputados, como primer poder de la República, esperarían ver por lo menos al ministro y de vez en cuando al presidente. Ahí nos preocupa. Si uno ve el acuerdo del 1 de mayo de esta alianza que usted menciona y escucha el discurso del presidente del 2 de mayo, uno dice, bueno, pero es que aquí no va a haber acuerdo. O sea, las posiciones están tan firmes en que quiero impuestos, o tan firme en que primero gastos. Yo creo que tenemos que buscar espacio. Hoy sentí en un reportaje que le hicieron al presidente, sentí por lo menos un tono más suave, en el sentido de que no está de acuerdo con los excesos en empleo público. Yo no sé si eso dará paso a una posible negociación, pero Costa Rica va a requerir una negociación en este año. El próximo año es año político, y realmente no vemos que sean asertivos en la comunicación. Estuvieron a punto de firmar un 208 bis y el viceministro llegó tarde y no se firmó. Justo cuando estaban negociando el 208 bis, hacen la jugada del regulador. Si hubiera alguien, y véalo así, si uno se imagina una mesa con un calendario y uno dice, bueno, puedo aprovechar Semana Santa para quemar los 30 días y que los diputados no me bloqueen al regulador. Pero si en ese momento está firmándose el 208 bis, la decisión mejor hubiera sido mandar el tema del regulador para mayo y no para abril. Yo creo que o no se están conversando los diferentes actores que están haciendo ese tipo de movimientos, o no están realmente manejando una estrategia consistente para lograr un objetivo claro. Tal vez la palabra decepción para englobar al gobierno muy fuerte. ¿El ministro de la Presidencia los decepciona?
Sí, la verdad que sí, y con todo respeto, yo le tengo aprecio a don Sergio, hemos conversado en muchas ocasiones, estuvimos trabajando el tema de fraude varios días, la relación es buena, aquí no hay cosas personales, yo hablo de una función, me parece que la función es sumamente deficiente. ¿El presidente? El presidente creo que no tiene un equipo muy fuerte. Obviamente experiencia no tenían y no se le podía pedir porque nunca habían gobernado, pero la conformación del gabinete posiblemente sea la primer debilidad que tiene nuestro presidente. Como conversamos con él regularmente, me parece que tiene buenas intenciones, sin embargo cuando se va a llevar a la práctica le faltan los brazos necesarios para ejecutar los proyectos. Aquí yo lo veo desde 4 perspectivas. Si uno ve la situación macroeconómica, sí, es cierto, tenemos una inflación cero, tenemos un tipo de cambio estable, posiblemente sí se logre crecer un 4% del PIB en este año y el crecimiento del año anterior del 3% es bueno comparando lo que está pasando en Latinoamérica e incluso en el mismo Europa. Pero tenemos un par de lunares en esa macroeconomía. Uno, el desempleo. No podemos hablar de bienestar con un desempleo de arriba del 9% y una informalidad del 45%. Y por otro lado, el déficit fiscal, que ese sí es cancerígeno. Si no se hace algo, va a estar mal. Eso en el tema económico. Sí ayuda, no entiendo por qué dicen que no, sí ayuda el tema de precios del petróleo bajo y otro tipo de cosas a nivel internacional que nos favorece, pero reconozcamos que a nivel económico y la labor del Banco Central también ha estado bien. Si lo vemos en el ámbito político, como lo dije anteriormente, ahí no vemos acción buena, asertiva. Ahí vemos muchísimo prueba y error y mete y saque proyectos y negociar y después no negociar. En la parte empresarial no tenemos la confianza de que haya un rumbo, las tarifas eléctricas, y yo no quiero parecer una lora con ese tema, pero si no se ha resuelto, por ejemplo, ¿qué sucedió cuando se denuncia que CNFL, el proyecto de balsa inferior, en lugar de gastar $100 millones como se había presupuestado, gastó más de 300? No sucedió nada. ¿A quién contrató CNFL para construir balsa inferior? Al ICE. Y ahora se dice que el ICE construya carreteras. Realmente no es un buen constructor. Entonces, esas son en la parte política que vemos que no genera confianza en ese sector empresarial. Y por último, el ciudadano, que creo que debería ser lo más importante. Si a alguien le dice que la inflación está en cero y lee en el periódico que la inflación está en cero, pero le suben el recibo de la luz, para el ciudadano, para el economista, sí la inflación está en cero, o menos algo, pero para el ciudadano la percepción no es esa. Y si cuesta mucho conseguir empleo, la percepción no es que la economía está bien. Yo creo que no hay realmente una articulación y un equipo que vea todos esos temas juntos. Don Ronald, yo sé lo que Henry Mora hizo mal en la Asamblea Legislativa, y lo sé no solo por, digamos, como espectador periodístico, sino porque hay 2 sentencias de la Sala Constitucional. Entonces, yo sé que es una afirmación muy dura, pero don Henry Mora violó la Constitución política siendo presidente de la República. Tiene 2 sentencias contra él. ¿Qué tan malo les hizo Henry Mora a los empresarios? ¿Qué tan malo le hizo Henry Mora al país cuando aprueba un presupuesto precisamente de manera irregular, en donde no digamos que era un 19% más alto, porque ahí estaba la deuda, pero sí un 12% más alto en momentos de inflación cero? Ahora que se habla de déficit fiscal, pero no fue una decisión de él necesariamente, él la ejecuta, él es el que aprueba, pero ese presupuesto viene del Poder Ejecutivo. Claro, pero
no le dieron espacio, y recordemos que en esa época don Otón Solís hizo una labor titánica para ahorrar cerca de 250,000 millones y no tuvo el espacio. Yo creo que no tuvo el espacio porque se sabía, alguien sabía que el presupuesto lo iban a aprobar, aunque fuera con la mano. Creo que eso iba a pasar. También recordemos que Hacienda prácticamente tenía un acuerdo para el proyecto de fraude con el Poder Ejecutivo, y Henry Mora y Morales Zapata fueron los que se trajeron abajo ese acuerdo y volvieron a echar todo para atrás. Pero yo creo que el mayor daño se da en términos de la confianza a la institucionalidad. No habíamos visto en Costa Rica que se violaran, y usted lo dijo, sentencias de la sala lo demuestran. Con la institucionalidad no se debe jugar, y yo creo que, quedó demostrado. El mayor daño creo que es ese, y cuando eso sucede, Randall, y un empresario está pensando si invierte o no invierte, posiblemente se vuelva a meter la plata a la bolsa y se espera un poco, porque no le va a dar confianza. Y aquí hablamos de temas de seguridad jurídica. Uh-huh. Y en esos momentos, además del tema de presupuesto, era justamente cuando estábamos viendo que habían diferentes iniciativas que parecían un cambio de modelo en Costa Rica. Entonces yo celebro que la oposición tenga el directorio legislativo. Si usted pudiera plantearle como amigo al presidente de la República cambios en su gabinete, porque hemos visto la salida de ministros durante los últimos 2 años. Melvin Jiménez es uno, por ejemplo. Bueno, ahí hay un montón. Creo, y con toda sinceridad, que el único que salió muy bien parado y fue una pérdida más bien para el Poder Ejecutivo era don Celso Gamboa como ministro de Seguridad Pública. Pero usted le propondría al presidente cambiar algunos jerarcas con el fin de generar mayor confianza en el empresariado nacional. Sí, pero acompañado de un cambio de estrategia. A ver, si se cambia nuevamente al ministro de la presidencia, uh-huh, y no se cambia el estilo de comunicación con los diputados, no vamos a ganar nada. Uh-huh. Ahí debe cambiarse la estrategia y decir, con todo el respeto que se merece la división de poderes, la verdad es que debe haber una negociación constante entre Zapote y Cuestemoras, y esa negociación debe ser al más alto nivel. Entonces, un cambio de estrategia con cambio en algunas carteras. En el COMEX, ¿cómo lo sienten? Comercio Exterior es un ministerio que a través de los años se fortaleció en Costa Rica, incluso con aportes y leyes, y tenemos el convenio de COMEX Procomer que le permite a COMEX tener, y eso viene desde hace tiempo, personal más técnico. A mí COMEX y Procomer se me parecen más a una empresa, a la eficiencia de una empresa privada, que a algo muy burocrático. Tiene temas pendientes. Don Alexander Mora viene del sector empresarial, él conoce muy bien todos los temas. Sin embargo, mi impresión es que está un poco solo. Él no es como del grupo de ministros amigos, sino que fue alguien que llegó ahí del sector empresarial. Uh-huh. Y posiblemente le sea más difícil algún tipo de coordinación cuando se trata trámites, por ejemplo, cuando los exportadores requieren de registros sanitarios más ágiles, de trámites en el MEIC más ágiles, para muestra un botón. Todo el problema de los tratados de libre comercio con las medidas fitosanitarias, ahí uno no ve una coordinación entre COMEX y agricultura, por ejemplo, ¿no? O entre COMEX y el MEIC. Entonces, también temas como la Alianza del Pacífico no se han puesto en consulta. Nosotros mismos como Unión de Cámaras tenemos opiniones diferentes entre nuestros afiliados, pero no hemos podido llevar el tema a una discusión para ver si se apoya o no se apoya, porque no ha sido, convocado de manera formal. OCDE me parece un acierto, y que lo lidere COMEX nos da bastante tranquilidad.
Hay cosas que tienen que hacerse en otros ministerios, por ejemplo, el MEIC, con la Comisión de Promoción de la Competencia, nosotros consideramos que la debilitó y le quitó independencia. La OCDE pide todo lo contrario. Se nos habla de un proyecto de ley para arreglar eso, pero se nos habla y lo hemos pedido durante meses y no lo hemos visto, y nos dicen que en 2 semanas, y la verdad es que no lo vemos todavía. Entonces, en resumen, COMEX está haciendo su labor sin mucha cooperación del resto del gabinete. ¿Cancillería no apoyó al COMEX? Cancillería, Costa Rica es bastante interesante la relación entre COMEX y Cancillería. Yo creo que don Alexander y don Manuel sí han logrado coordinar temas. Pero son funciones bastante diferentes. Tienen que ver ambas con lo exterior, pero Cancillería es más diplomático y COMEX es más comercial, pues obviamente así tiene que ser. Entonces no los veo tan unidos, pero tampoco ha sido un impedimento para que cada uno cumpla su función. Pero no se majan a manguera, como decimos en la calle. Es que en este gobierno uno ve que las declaraciones de un ministro y de otro son diferentes. Posiblemente tenga mucha oportunidad de mejora la relación entre ambos ministerios, pero reitero, no creo que eso sea un impedimento, ni que sea, digamos, el problema principal del país. Don Ronald, ¿usted pertenece a algún partido político? No, nunca he pertenecido. Como ciudadano siempre he votado, desde que puedo hacerlo. Nunca he militado con ningún partido. Yo vengo de un sector empresarial muy nuevo. Hace 25 años, una empresa en una cochera de tecnología, fuimos los que allá en los 90s, cuando inició ese tema aquí en Costa Rica, y me dediqué a exportar el software que hacíamos en Costa Rica. Y entonces yo pasé 15 años de mi vida viajando de semana por medio por todo el continente. Entonces realmente la política no era algo a lo cual le pusiera mucha atención. Tampoco creo que me llame mucho la atención. No. Usted es el que se ríe, don Ronald. Sí, yo me río porque ciertamente UCAEP es el brazo político del sector empresarial. Sí. Y así está definido. Y me ha tocado hacerlo. O sea, me ha tocado aprender de los temas políticos y darme cuenta cuando alguien juega chapitas y ese tipo de cosas que no necesariamente me gustan, pero si mi función era esa y acepté hacerla, la cumplí. Ha sido muy interesante, no tengo ninguna queja. Uno de los objetivos era posicionar más a UCAEP como la cúpula empresarial del país, que creo que se ha logrado, pero eso no quiere decir que me guste o que me apasione, por lo menos. No, realmente no creo que incursione en el campo político. Yo creo que a mí también tendría que hablarme Dios. Sí, igual que a Don Otón. Sí. Ya apagó el teléfono, porque el último día que estuvo Don Otón aquí dijo que me llame Dios, inmediatamente le sonó el teléfono celular. Pero no era la mamá. Don Ronald, ¿nadie le ha ofrecido una vicepresidencia, una fórmula presidencial? Sí, pero prefiero reservarme la información. Inmediatamente dije que no. En este proceso electoral. Bueno, es que recordemos que antes de asumir la presidencia de UCAEP, yo estaba muy concentrado en mi empresa, muy poco expuesto a la cosa pública. Entonces, Daisy tuvo que haber sido en estos últimos 2 años. En estos últimos 2 años y son en los últimos 6 meses. Sí, porque antes no había precandidatos. Correcto, sí. Sí, puede ser en el último año. Ok, hay 3 precandidatos en este instante. Ya va a empezar a sacar cuentas. Sí, señor. Así es. José María Figueres Olsen es uno de esos. ¿Es don José María el que le ofreció la vicepresidencia? Hay 3 precandidatos que ya han manifestado para el 2018. Randall. Sí. No necesariamente
para destruirle ahí su naipe, no necesariamente quiere decir que solo esos estén pensando en una candidatura, y estoy seguro que en el 2018 no vamos a tener 3 aspirantes. Entonces, no, la verdad es que no creo que empecemos a sacar cuentas para tratar de adivinar. Por eso es que no me puede decir quién es, porque no ha presentado la precandidatura presidencial. Tampoco dije eso, lo que dije es que sus cuentas partían de una premisa errónea. Ok. Bueno, está bien. Cuando se lo responda la almohada a alguien, a ver si será precandidato, lo podría decir usted. Es de Liberación Nacional, don Ronald. No. ¿No es de Liberación Nacional? Las posibilidades son tan escasas que si empiezo a contestarle que si sí o que si no, al final va a quedar solo una posible respuesta y no quiero llegar a eso. Me parece que hay temas más interesantes, pero lo principal, en serio, Randall, yo extraño el anonimato. Sí, lo extraño. Como vocero de UCAEP, me toca ser figura pública en cierto sentido, y por supuesto atender a la prensa es un honor, un gusto, y siempre lo hago. Y no me molesta, me siento cómodo atendiendo prensa, pero eso igual no quiere decir que sean de mis cosas favoritas por hacer. El anonimato, ¿verdad que es muy bonito? No, claro que sí. Yo a veces desearía cerrar Facebook, inclusive. Pero bueno, ser vicepresidente de la República es tentador, pero ya dijo que no. No es tentador. ¿No es tentador? No, realmente no lo veo como algo tentador. Nuevamente, yo soy un empresario de tecnología, y eso me apasiona. A Dios gracias, software hecho en Costa Rica lo logramos exportar a 14 países de toda Latinoamérica, incluso antes de que Intel abriera en Costa Rica. Eso me apasionaba enormemente, y otros negocios, y más bien le digo que tengo cerca de 5 o 6 años que no invento nada. Okay. Ya extraño ir y meterme en la oficina a ver qué invento. Estamos con don Ronald Jiménez, presidente de la UCAEP, hasta el 18 de mayo. ¿Qué es UCAEP? Bueno, UCAEP es realmente la cúpula de todos los empresarios costarricenses. Tanto que los medios de comunicación, cuando necesitamos una reacción del sector privado, pues normalmente acudimos a don Ronald Jiménez. Sigamos en la Asamblea Legislativa. Es que se me hace entretenida esta Asamblea Legislativa, particularmente la Asamblea Legislativa. ¿Qué les parece Vamos a ver, yo pensaría que don Otto Guevara es muy cercano a los empresarios por una cuestión programática e ideológica. ¿Qué le ha parecido la labor de don Otto Guevara en la Asamblea Legislativa? No, yo creo que don Otto Guevara ha sido consistente desde el inicio de su carrera política en la defensa de temas, y esta no es la excepción. Ha sido consistente en la Comisión de Hacendarios, sumamente activo. Es quien a veces ha detenido la discusión de un proyecto porque tal vez se aleja de sus ideales. Me parece que es un excelente político. Sí, a veces canta Imagine, no canta tan mal don Otto. De hecho, ahí hay un audio, disculpen, hacemos producción al aire aquí, un audio que se llama Otto. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa, pónganme la música de Matices un momento y les digo cómo se llama, solo a mis operadores, cómo se llama la inserción que necesito buscar de don Otto Guevara. 3 de la tarde con 1 minuto. ¿Vieron cómo estábamos haciendo producción al aire completamente? Ustedes me dicen si tenemos la declaración de don Otto Guevara. A mí me llamó enormemente la atención esa declaración de don Otto. Nos la dio el domingo, en plena transmisión del 1 de mayo, ¿verdad?
Le preguntábamos a don Otto si este año iba a seguir cantando en la comisión de hacendarios. Y ojo, porque alguien me dijo, qué falta de respeto que le digan a Otto Guevara que sigue cantando. No, y no es una falta de respeto. Realmente cantó Imagine durante su tiempo en la comisión de asuntos hacendarios para bloquear un proyecto de ley. Bueno, no lo tenemos ahí. Lo que don Otto Guevara dijo fue que él le dice a los estudiantes que van a la comisión de hacendarios que si quieren llevar filibusterismo 101, 202, 303S. Ok, escuchémoslo, ahí lo tenemos. Ahora sí, don Otto. No, voy a ampliar el repertorio, Randall, y efectivamente, diputados están descubriendo que hay formas, o sea, son 15 minutos, usted puede llenar esos 15 minutos, a veces inclusive con vacío. Un día me quedé 2 minutos en silencio y aquello era la tensión de, bueno, y este tipo no va a hablar, bueno, es mi tiempo. Y entonces luego otra estrategia es casi que una frase cada 5 segundos, la siguiente 30 segundos después y así sucesivamente. Están aprendiendo. Yo lo que le digo a muchos muchachos que llegan a ver la sesión de asuntos hacendarios es, si quieren recibir clases de filibusterismo 101, 102, 103, les invito a ver las sesiones de la Comisión de Hacendarios y vean mis actuaciones ahí en esa comisión. Bueno, él dará clases de filibusterismo 101, 102 y 103. Esa es la mecánica que ha seguido precisamente don Otto, pero usted dijo que era un gran político. ¿Otón Solís, don Ronald? Don Otón es consistente con sus ideas. No necesariamente estamos de acuerdo, pero es consistente. Y le voy a decir algo aquí en el aire. Dígamelo en confianza, no importa. Con él tengo muy buena relación porque desde un inicio tuvimos una reunión, apenas empezando yo en UCAEP, y llegamos a un acuerdo tácito. Uh-huh. En los temas en que coincidimos y podemos construir, construimos. Y en los temas en que no estamos de acuerdo, no hablamos. Eso nos ha permitido mantener cada quien su posición. Como digo, él, si se casa con una idea, se muere con esa idea, y sin embargo podemos construir en otras. Entonces tengo una comunicación bastante fluida con don Otón. Sí, pero lo ve como un aliado de los empresarios dentro de la Asamblea Legislativa. En este momento sí, para ciertos temas. Por ejemplo, cuando se habla de excesos, él es un aliado. Cuando se habla de ineficiencia estatal, él es un aliado. Por eso le digo, en aquellos temas en donde él quiere una limpieza de cualquier tipo de ineficiencia, de cualquier tipo de corrupción. Es que corrupción es incluso que se le pague a una persona por trabajar 8 horas y que no lo trabaje, ¿no? Entonces, en esos temas coincidimos bastante. Hay algunos en que no, pero en general tratamos de construir. ¿Quién es el diputado con el que más habla usted? Depende del momento. Vamos a explicarme. En el tiempo del procesal laboral, hablábamos muchísimo con Antonio Álvarez, que él estaba muy metido en el tema y creo que fue quien logra hacer un acuerdo en el proyecto de ley donde nadie obtuvo el 100% de lo que quería, pero todo el mundo quedó más o menos tranquilo. En tiempos de fraude fiscal, por supuesto que los diputados de la Comisión de Hacendarios, hablamos mucho con Paulina Ramírez, con Rocibel Ramos, Rolando González principalmente, y ahí hay otros. Con Mario Redondo hablamos muchísimo también. Mario es un diputado de muchísima experiencia, entonces nos permite ampliar nuestra visión de lo que está pasando, de qué es posible, qué no es posible. He hablado mucho con él. Hablamos. Es que es temático el asunto. ¿No habla con nadie del Frente Amplio? Con el Frente Amplio, no, la verdad que no hemos hablado con el Frente Amplio. Bueno, una vez nos dijeron don José María lo llamó a ofrecer la vicepresidencia, don José María Villalta. José María Villalta.
Cuidado lo oye él porque se puede desmayar. No, con el Frente Amplio, en algún momento nos dijeron que don Gerardo Vargas Varela quería una reunión con nosotros. Estábamos dispuestos, pero total no nos comunicó nada. Con gusto hubiera asistido a la reunión. ¿Y el PAC, que no sea don Otón? Del PAC, es difícil con el PAC. Con don Otón, con doña Epsi, hablamos, con Marcela Guerrero, que llegó a presentarnos el proyecto de movilidad, sí. Nos pareció interesante. Pero todos son de la fracción de don Otón. Con Javier Cambronero en el tema de educación dual hablamos. Sí. Pero todos son de la fracción de don Otón, ¿lo ha notado? Hay dos bandos ahí, uno de don Otón y otro de Casa Presidencial. Déjeme ver con quién más. ¿Con los jefes de fracción? Con los jefes de fracción, no. ¿Con Marco Vinicio Redondo nunca hablaron? Con Marco Redondo nunca hablamos. ¿Con doña Emilia Molina? Con doña Emilia tampoco. ¿Quién es el jefe de fracción ahora del PAC? Doña Laura. Sí, doña Laura, no tiene que saberlo, no era un examen para el ministro de la Presidencia. Lo que quería demostrar con la pregunta es que no tiene relación con la jefa de fracción del PAC, Laura Garro. No tenemos. Y vuelvo y reitero el comentario. Ciertamente no tenemos relación con el jefe de fracción del PAC, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Pero aparte de eso, seguimos creyendo que se articulan cosas en esa fracción que no vienen necesariamente del jefe de la fracción. Bueno, ¿y no han hablado con Víctor Morales Zapato? Supongo que por ahí anda usted cuando me responde así. Sí, porque ha salido en medios, es público. Al principio hablamos, nos reunimos varias veces. Uh-huh. Cuando nosotros nos opusimos y seguimos creyendo que es muy malo para el país el proyecto de la economía social solidaria, cuando nosotros manifestamos también públicamente que es innecesario e inconveniente debilitar la Junta Directiva del Banco Popular, quitándole requisitos a las personas que ocupan esos cargos, o de pasar dinero del Popular al sector cooperativo sin supervisión de su jefe, a todos esos temas nos oponemos. Entonces yo creo que cuando empezamos con esa oposición, la comunicación se terminó. Entonces tenemos bastante tiempo de no hablar con él. ¿Qué les parece el nuevo ministro de Trabajo, don Carlos Alvarado? Bueno, hay que darle tiempo. Nosotros nos reunimos con don Carlos una semana antes de que ingresara, recién nombrado. Uh-huh. Tuvimos una reunión con él. Después tuvimos otra. Ayer estuve con él en una comisión. Estuvimos con la OIT y con él. Ya como ministro de Trabajo he estado con él unas 5 veces. Me parece que quiere hacer bien las cosas. Uh-huh. Me parece que tiene mucha energía. Tiene una edad muy interesante para un ministro joven con mucha energía. Tiene un reto enorme. Ayer se lo dije. El reto de él es arreglar las desviaciones que tenemos en Costa Rica de empleo público. Eso es un reto que él tiene. Y la decisión será si lo asume o no. Obviamente el presidente le dará indicaciones. Tiene ese reto. Tiene el reto de generar empleo. Uh-huh. Él va a continuar con la Alianza para el Empleo y Desarrollo Productivo que formamos con el ministro anterior. Él le va a dar seguimiento. Ciertamente está preocupado y quiere ocuparse del tema del desempleo, que obviamente es con el sector productivo que tiene que verlo. Mi impresión es que también quiere tener contento a los sectores sociales, a los sindicatos. Uh-huh. Entonces, en algún momento va a tener que decidir. Si no habla de empleo público, va a tener felices a los sindicatos y el resto del país no. Y si habla de empleo público, porque es su responsabilidad, va a tener problemas con los sindicatos. Creo que ese es el reto que él tiene. Yo le decía ayer, con todo respeto, analizando unos temas de transportistas allá en Limón, que un problema para él al negociar era precisamente que no quería ningún tipo de conflicto. Uh-huh. Entonces, si él no quiere ningún tipo de conflicto, pierde fuerza para negociar. Incluso le dije, bueno, si
Si la contraparte ya no quiere arreglo porque lo que quiere es conflicto, de ahí te tiene que ir con el ministro de Seguridad, ¿no? Ya ahí no hay nada que hacer, ¿ah? Eso, yo creo que, y está muy bien que quiera evitar el conflicto, pero le restaría un poquito fuerza para negociar. Vamos a ver en este año cómo responde él ante ese reto. Aquí vino don Carlos 2 días antes de asumir y efectivamente fue muy cauto en sus respuestas. De hecho, lo cauto que eran sus respuestas fue un tema de pregunta en el programa. Hasta que al final, y me lo comentó después de la entrevista, me dijo, me resbalé en la última. La última pregunta era sobre la fijación del aumento salarial en el sector privado. Porque yo le preguntaba a don Carlos que quién representa a los trabajadores privados en los aumentos salariales privados. Y entonces dijo, bueno, sí, podría haber una revisión de por qué son los sindicatos que son públicos los que ven el tema de los privados. Sé que en UCAEP estaban escuchando, no sé si usted, pero sé que lo estaban escuchando en UCAEP esa entrevista. No sé qué les parece esa posición porque arrugó la cara como diciendo, después de todas las preguntas en las que había sido muy cauto, esa le podría generar un problema con los sectores sociales. Es correcto. En línea de lo que dije antes, yo creo que con muy buena intención y mucha energía y mucha capacidad quiere quedar bien con todo el mundo y no va a poder. Y si se resbaló en esa última pregunta, es por abrir la puerta a que se piense que en el Consejo Nacional de Salarios, donde hay 3 representantes del gobierno, 3 representantes de UCAEP y 3 representantes de los sindicatos, esas 9 personas toman la decisión de los aumentos de salario del sector privado cuando los 3 representantes sindicales son públicos. Así es. Y eso está clarísimo y es algo que eventualmente debería arreglarse, pero al él abrir la puerta posiblemente le genere antipatía a esos sectores sociales. Víctor Morales Mora, el exministro de Trabajo, se les acercó. Esa era la gran queja de los sindicatos también, de que se había acercado mucho a los empresarios, de que estaba en contra de la economía social solidaria, de que como el viceministro era muy amigo de don Víctor Morales Zapata, entonces le zafaron a tabla a Víctor Morales Mora. Bueno, con Víctor Morales Mora iniciando el gobierno, tuvimos un problema fuerte, porque la fórmula de concertación, la fórmula para definir el aumento de salarios mínimos, que es una fórmula que se viene usando hace casi 10 años y que fue acordada de manera tripartita. La fórmula en ese momento daba que el aumento debía ser de un 1.33% y aumentaron más de un 4%. Sí. Entonces tuvimos un problema fuerte. Luego él hizo un evento, el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Empleo, en donde en el documento ni siquiera fuimos consultados. Entonces hicimos conferencia de prensa, no asistimos, ninguna cámara asistió y tuvimos problemas serios. A partir de ahí, cuando se formó el Consejo de Competitividad y formamos la Alianza para el Empleo y Desarrollo Productivo, como su objetivo, como ministro, el principal objetivo, y él lo decía, era la generación de empleo. Recordemos que esta administración ofreció generar en los 4 años 230,000 empleos. El principal objetivo del ministro es la generación de empleo, y yo creo que él entendió claramente que el Estado no iba a generar nuevos empleos, que si iba a generar 200,000 empleos, o si quería generarlos o bajar el desempleo, era con el sector privado, y a partir de ahí empezamos a coordinar. Y teníamos una comunicación muy fluida ya en los diferentes temas. Cuando venían los aumentos de salario, él me llamaba, veíamos temas específicos para creación de empleo rápido. Yo diría que no fue un acercamiento que al final sí coordinábamos muchas cosas, pero por el objetivo de él de generar empleo. No es que se hizo amigo del sector empresarial. Lo que sí es cierto es que él dijo que la economía social solidaria era algo innecesario, lo cual la Procuraduría, y todo el mundo lo dice, es totalmente innecesario. Se buscó pues posiblemente enemigos, y el viceministro Villegas, la tarjeta de presentación, cuando me la dio a mí hace casi 2 años, me llamó muchísimo la atención que decía viceministro de la Economía Social Solidaria. Eso dice la tarjeta de don Harold Villegas. Entonces, imagínense que el ministro diga que
que no es necesario el proyecto. Y el viceministro, su tarjeta de presentación dice eso. Es toda una paradoja. ¿Cuál es su mayor logro? Nos quedan 3 minutos antes de la canción. ¿Cuál es su mayor logro como presidente de UCAEP? Un logro que fue herramienta para realmente conseguir algo más, creo que fue el posicionamiento de UCAEP como el representante indiscutible de la cúpula empresarial del país. Y digo eso, que había que lograrlo como vehículo para tener la información y la influencia y la tarea necesaria para no permitir que pasaran varios proyectos que estaban bastante mal. Proyectos no solamente de ley, sino reglamentos que pegábamos el grito al cielo, íbamos y nos reuníamos con los jerarcas, íbamos donde el presidente, y creo que nuestro mayor logro fue que después de ese primer año, y recordemos que ahí estaba muy activo Melvin Jiménez, Morales Zapata y otros, con la salida de don Melvin, que eso no fue logro nuestro, por supuesto, pero... ¿Fue logro de quién? No sé. Pero ese posicionamiento nos permitió luchar para que no se diera un cambio de modelo planeado o no planeado. Creo que es ese. ¿Cuál es su consejo para el que quede presidente de UCAEP o la que quede presidenta de UCAEP? Mantener un sector empresarial unido para que pueda cumplir su función de vigilar lo que no es conveniente y de proponer lo que sí es conveniente para el país. Don Ronald, ¿de alguna forma seguiría ligado a la UCAEP? Los estatutos de UCAEP establecen que todos los expresidentes pueden seguir asistiendo a las juntas directivas como una especie de director honorario, por lo que eso podría ser, no es de mi mayor interés asistir a todas las juntas directivas. Lo que sí creo que es una responsabilidad mía que no termine el 18 de mayo, la transición no se hace de un día para otro, el comunicarse con 30, 40 diputados, con varios ministros, con prensa, muchísimos temas que se manejan en UCAEP. Voy a estar a la disposición del próximo presidente o presidenta de UCAEP en todo lo que me necesite, durante el tiempo que me necesite, aunque eso signifique estar varios meses ahí como soporte, básicamente en lo que necesite y en lo que pida, tratando de no influir y tratando de no inmiscuirme en lo que entiendo perfectamente que es una nueva administración. Le dice Rebeca Ramírez en Twitter: ¿es arrogante pensar que lo que le conviene a UCAEP le conviene al país? Respeto lo que dice la señora o señorita. Lo que sí puedo decirle es que el crecimiento económico genera empleo y genera empleos de calidad. Cuando una empresa cierra, no le conviene al país. O sea, no, es cierto, no le conviene al dueño de la empresa, ni a los socios de la empresa, pero tampoco le conviene al país. Mi comentario iba en ese sentido. Bueno, don Ronald, muchas gracias por haber venido. Con mucho gusto. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.